Bien, hoy estamos todos juntos aquí, como primer domingo del mes, y está todo ordenado ahora ya, aprontándonos para la Navidad, y queremos meditar estos domingos en algunas cosas y detalles respecto a este evento tan masivo, pero también tan liviano en lo que realmente es el mensaje. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el mensaje de la Navidad? ¿Qué quiere decir? Yo me acuerdo de niño, así como muchos de los que están aquí ahora, que en estas primeras semanas de diciembre uno comenzaba a escribir, porque no había de WhatsApp, no había de Internet. Entonces uno comenzaba a adquirir tarjetitas de Navidad, ¿no? O las hacía y comenzaba a escribir, a ver, a tal familia le vamos a mandar una tarjeta de Navidad. A veces ya sea por culpa o por verdadero cariño, amor, o a veces alguna familia que uno no veía hace tiempo y uno escribía alguna tarjeta. Por lo menos la tradición tanto en mi país, en mi iglesia y en mi familia era de compartirnos tarjetas de Navidad. Hoy día hacemos la tarjeta el mismo día, la hacemos por internet y las mandamos por WhatsApp y ahí está la tarjeta. Más allá de la forma, estas tarjetas de Navidad lo que trataban de llevar era a veces un mensaje o un saludo, o a veces alguien que no conocía del Señor era la oportunidad para compartirle también un mensaje de esperanza, de salvación. Yo no me olvido, simplemente como anécdota, que mi primer trabajo fue ese, vender tarjetas de Navidad. Tenía como 9, 10 años y una tía me conseguía tarjetas de Navidad y yo salía a venderlas por todo el barrio. Así me ganaba mis pesitos para ir al campamento, después en el verano. Y la gente las compraba porque quería entregar un mensaje. Quería dar un mensaje a otro. A veces un mensaje de amistad, un mensaje de cariño, pero había allí contenido algo. Y hoy, ya que tenemos adornado aquí, ya nos preparamos, nos estamos aprontando y con los pequeños y adolescentes también estamos preparando algo para la Navidad aquí, tener y comunicar algo especial. Bueno, ¿qué comunica? ¿Qué tiene que ver Dios con la Navidad? Sin duda nosotros sabemos y comprendemos que la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué deberíamos recordarlo? O por lo menos tenerlo presente. El Señor, sin duda, Dios nos quiere decir algo. Y como cantábamos recién, decíamos, habla, oh Dios, edifícanos. Yo quiero que vaya conmigo a un libro muy particular, donde vamos a estar haciendo las reflexiones durante estos domingos, que es el libro de Hebreos. Así que vaya conmigo, si tiene Biblia, el que no, le colaboran, al que está al lado allí. Hebreos está ya casi al final del Nuevo Testamento. Y esta carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió, algunos piensan que puede haber sido Pablo, otros piensan que podría haber sido Bernabé o algún otro hombre allí. Sin duda tenía un gran conocimiento de lo que era la cultura y la religión judía, y está escrito a estos, se llama Hebreos porque está escrito a judíos que estaban allí no solo en Jerusalén, sino que esparcidos por toda Asia Menor, para presentarles y darles un mensaje. Y quiero que leamos los primeros 4 versículos de este libro, de esta carta, ¿no? Que es considerada una carta, aunque no comienza como una carta común, ¿no? Yo, ¿no? Como comienza Pablo, yo pues apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Filipos, etcétera. Pero es una carta por cómo está después redactada, pero comienza y tiene un inicio muy particular. Y quiero que leamos allí. Acompáñeme usted, yo voy a leer los primeros 4 versículos de esta carta, y dice así: Dios, a ver qué otro pasaje tenemos que comienza así, o parecido. En el principio, Dios, Juan 1:1, en el principio, el verbo, Dios. Bueno, dice Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y en estos versículos yo quiero simplemente tomar hoy, esta mañana, y hacer una reflexión, porque nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el mensaje para esta Navidad? ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? ¿Qué quiere decir Dios? Así como entregábamos tarjetas de Navidad en la antigüedad, hoy día nos mandamos por WhatsApp, o hacemos alguna tarjetita en algún lugar por internet y compartimos y damos un mensaje lindo allí, que tengas un excelente fin de año, ¿no? Y como es siempre, feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿No? Es como se cierran estas cartas. Pero si Dios nos quisiera mandar una tarjeta de Navidad, si Dios nos quisiera mandar un mensaje, ¿qué nos diría? ¿Cuál sería el mensaje de Dios a nosotros? Y lo cierto es que lo primero que vemos aquí es que establece que Dios habla. Nos dice Dios habiendo hablado muchas veces, no pocas, muchas veces. Y lo interesante es que Dios no se calla, Dios tiene un mensaje que decir. Y no solamente ahora, siempre Dios se ha comunicado con la humanidad, con su creación. Y siempre ha querido dar un mensaje, siempre ha dado un mensaje. El problema ha sido que a veces no hemos interpretado correctamente ese mensaje, o a veces no hemos querido escuchar este mensaje que Dios ha dado a la humanidad. Pero reconocemos aquí que Dios sin duda habla, y Dios tiene un mensaje que decir. Ahora, lo que vemos aquí es que Dios dice, habiendo hablado muchas veces. Esas muchas veces, obviamente, es una referencia a lo que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo hablaba Dios a los pastores que leímos al principio? ¿Cómo habló Dios a los pastores? Porque fue un mensaje de Dios. Ángel significa, es un mensajero, un enviado. Entonces, el mensaje de Dios ahí vino por medio de ángeles, ¿no? Por medio de quien también nos dice que habló, dice, de muchas maneras. En otro tiempo, haciendo referencia al pasado, en el Antiguo Testamento, dice a los padres, o sea, a los antiguos, por los profetas. Los profetas tenemos, a ver, ¿alguien me puede mencionar algún profeta del Antiguo Testamento, los niños? ¿Algún profeta del Antiguo Testamento? A ver, ¿sí? Isaías, un gran profeta, ¿sí? Jeremías, lo estudiamos hace un tiempo atrás. ¿Qué otro profeta? A ver. Sí. Tenemos también a Oseas, y los profetas menores tenemos ahí a Nahum, a Habacuc, que gran y hermoso libro, Sofonías, Malaquías, que gran mensaje el de Malaquías. Y Dios habló y sigue hablando, y Dios nos está mostrando, el autor de Hebreos, que Dios comunica y ha entregado un mensaje y quiere entregar un mensaje, pero dice que lo ha hecho muchas veces, ¿no? Habló allí en medio de una zarza ardiendo. ¿A quién? A Moisés. Dios le apareció a Josué como si fuera un gran soldado allí antes de la primera batalla. Josué está allí esperando, probablemente reflexionando allí probablemente en la noche, allí frente a la primera ciudad que habían de tomar. Y se le aparece alguien y le dice: Josué, ¿tú eres de los nuestros o de ellos? Y dice: no, ni uno ni lo otro. Y ahí Josué se da cuenta y se arrodilla y alaba y adora a Dios, ahí a Jesucristo preencarnado, ¿no? Dios ha hablado muchas veces, y de muchas maneras, como dijimos, por medio de ángeles, por medio de una zarza, ¿no?
ha hablado de muchas maneras. Directamente se dice allí que Abraham se le llamó amigo de Dios porque hablaba con él cara a cara, si bien no veía su rostro, pero era una charla, una comunicación, tanto que cuando están allí por destruir Sodoma y Gomorra, ¿quién es el que intercede? Abraham. Y va y acude a Dios directamente. Dice, habló en otro tiempo, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Sin duda no hemos de despreciar la gran cantidad de revelación y de palabra de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento. Los grandes mensajes. Pablo dice que todas las cosas que están allí, que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Hay enseñanza hermosa allí en estos palabras de Dios por medio de los profetas, de las muchas maneras que habló Dios a los padres por los profetas. Pero el verso 2 comienza ahora de alguna manera contrastando. O sea, antes Dios habló, pero ahora en estos postreros días, en estos últimos días, también ha hablado Dios. Ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es interesante porque en el original, ese artículo que nosotros necesitamos en el castellano para poder entenderlo, no está. Dice que, si lo podríamos parafrasear para entenderlo, dice que en estos postreros días nos ha hablado por Hijo, o incluso podríamos decir nos ha hablado en Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Dios en la antigüedad habló muchas veces, pero los mensajes que entregó en el Antiguo Testamento, precisamente esta carta de Hebreos nos dice que eran sombras, o Colosenses, Pablo nos dice ahí que esto eran sombras de lo que había de venir. Todos los que escucharon los mensajes de Dios en el Antiguo Testamento estaban apuntando siempre a algo que había de cumplirse. Todos y cada una de las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento, estas profecías mesiánicas apuntaban ¿a quién? A alguien que había de venir, que había de completar cada uno de estos mensajes y había de cumplir. Y que muchos de ellos, como dice Pedro, no entendieron en su momento el significado o a quién apuntaba estas profecías o este mensaje. Por eso es que uno de mis autores favoritos, que se llama George Campbell Morgan, uno de sus libros que precisamente hace un estudio o reflexiones en este libro de Hebreos, él lo titula El último mensaje de Dios al hombre. Y tiene toda la razón. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces, habiendo entregado muchos mensajes, de muchas maneras, ahora entrega su último mensaje. Y la pregunta es, si usted y yo tuviésemos que entregar un último mensaje a alguien, nosotros cuando vemos, quizás leemos alguna novela o leemos alguna biografía o vemos alguna película y está ese personaje principal o no, y está en su último momento y quiere entregar un mensaje. Normalmente ese mensaje, ¿cómo es? Es bien profundo, ¿no? A veces puede ser bastante corto, sencillo, pero quiere dejar y decir algo que puede impactar la vida de los demás, ¿no? Y esas últimas palabras que a veces los historiadores intentan recopilar de los grandes personajes de la historia y conocemos, ¿no?, cuáles fueron las últimas palabras de ciertos personajes, y que eso termina ayudándonos a nosotros a comprender quiénes fueron, ¿no?, y todo lo que fue su vida. Dios tiene un último mensaje para la humanidad. Y Él está escribiendo, al parecer, esta última tarjeta, ¿no?, que quiere entregar un mensaje para ti y para mí. Y resulta que este mensaje no es solamente diferente, porque eso es lo que nos está diciendo. Antes habló de muchas maneras, bueno, ahora va a hablar de otra manera, diferente, como lo hizo en la antigüedad. Pero no, va más allá. Dice que en la antigüedad habló a los padres por los profetas, pero ahora dice que nos ha hablado a nosotros, directamente, a ti y a mí. ¿Y cuál es ese mensaje que Dios está entregando? ¿Cuál es ese último mensaje que Dios tiene para la humanidad? Es el Hijo. Y lo interesante y lo hermoso es que este mensaje no es que el Hijo trae un mensaje,
No es que el Hijo sea el mensajero, aunque podría serlo, pero el mismo mensajero es el mensaje. Porque este Hijo está comunicando precisamente quién es Él. Juan, vaya conmigo a Juan un momento, Juan 1. Por eso dijimos que pareciera que hay un paralelo y una similitud en cómo comienza la escritura en Génesis, también en Juan y también en Hebreo. Pero fíjense, voy a leer desde el inicio aquí de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él. ¿A quién está apuntando? A Cristo. Jesucristo está diciendo el Hijo. Todas las cosas por el Hijo fueron hechas, y sin el Hijo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el Hijo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de quién? De la luz del Hijo, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué significa que no le conoció? Ahí la palabra conocer es de tener una relación personal con Él. El mundo hoy día, usted pregunta quién es Jesús, y probablemente algunas personas sí sepan quién es. Usted pregunta quién nació en Navidad, y la gente va a decir: sí, es el nacimiento de Jesús. Pero Juan nos dice que a pesar de que la gente sabe de Jesús, muchas personas no conocen a Jesús. Y dice aquí Juan que pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, o sea, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, cuando se quiso manifestar al mundo, cuando quiso dar a conocer quién es Él, no lo hizo con un gran estruendo, no lo hizo con una actividad llamativa. Cuando Él quiso dar a conocer quién es Él, Él envió a su Hijo. Por eso es que lo que nos dice Hebreos allí es que Dios ahora, este último mensaje a la humanidad, es Jesucristo. Por eso es importante la Navidad, y más allá de lo que significa y cómo nos adornamos y nos preparamos y viene el Adviento. Compartimos esta semana unas reflexiones para que puedan leer de aquí hasta la Navidad cada día con la familia, para que nos lleve a la mente no solamente los regalos, la fiesta, la celebración, juntarnos con la familia, pasar un tiempo de comunión que sin duda es hermoso, sino para que nuestra mente, así como lo acabamos de hacer en la cena, nuestra mente venga ¿a quién? Al Hijo. ¿Por qué? Porque el último mensaje de Dios al hombre es el Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Sí, así, naciendo en un pesebre, como tú y yo, tomando forma de hombre, como dice allí Juan, que leíamos recién, Juan 1:14, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios se quiso manifestar, lo hizo, y este último mensaje completo, ya no a medias, ya no anunciando a alguien, sino que siendo el mismo, es Jesucristo, y este es el mensaje de la Navidad. Normalmente en estas cartas, en estas tarjetas de Navidad, damos mensajes de paz, de amor, de esperanza, de consuelo, quizás para los que están solos. Pero si hay un verdadero mensaje para la Navidad, tiene nombre, y se llama Jesús. Se llama Jesús. Ahora, ¿quién es este Jesús? Fíjese lo que dicen cómo describe de alguna manera, o cómo explica este autor quién es este mensaje. ¿Quién es Jesucristo?
Verso 2, la segunda parte dice, ¿a quién constituyó heredero? De todo. Él es el heredero de todo. ¿Y qué significa eso? Que este hijo se le designó heredero de todo lo que existe. Por lo tanto, cuando en una familia hay una herencia, ¿no? Normalmente son varios los herederos, ¿no? Si muere papá o muere la mamá y hay varios hijos, bueno, la herencia se tiene que repartir en partes iguales según la ley, en la cantidad de hijos que haya. Y si algún hijo murió, bueno, esa parte que le tocaba a ese hijo va a sus hijos y se tiene que dividir entre ellos. Lo que se llama aquí, ¿cómo se llama aquí? No es pues, la sucesión. Y a ellos les pertenecen los bienes, ¿no?, de sus padres. ¿Sabe? Si hay alguien a quien le pertenece todo lo que existe es a Cristo. Por lo tanto, Él tiene autoridad de hacer ¿qué cosa? Lo que Él quiera, así como un heredero tiene la autoridad, a no ser que el testamento diga algo diferente o haya una exclusión allí, pero el heredero tiene la potestad de hacer lo que quiera con lo que le pertenece. ¿Sabe? Jesucristo es a quien le pertenece todo lo que existe. Y en eso está incluido usted y yo. Y todas las personas, aun aquellos que no creen en Él, le pertenecen al Hijo. Él es el dueño de todo lo que existe. Y nosotros a veces aquí nos arrogamos o nos creemos que somos dueños de algo, ya sea de bienes materiales o de nuestro tiempo o de las decisiones que tomamos, ¿no? Y nos creemos tan grandes que queremos tomar, ¿no?, nosotros autoridad sobre nuestras vidas y aún incluso sobre otras personas. Y este último mensaje de Dios al hombre, lo que nos quiere recordar Dios, ¿no?, al decirnos quién es el Hijo, es decirnos que a ti y a mí no nos pertenece nada, que todo le pertenece a Jesucristo, que todo es de Él. Como dice Pablo, es de Él, por Él y para Él. Porque de Él son todas las cosas. Ahora, que esta descripción y esta manifestación que nos hace el autor de Hebreos de quién es el Hijo, nos lleva a nosotros a meditar cómo estamos relacionándonos con Él en cuanto a cada una de estas descripciones. ¿Realmente estamos reconociendo que Jesucristo le pertenece todo? Si decimos que reconocemos que lo que dice la palabra es real, que Él es el heredero de todo, por lo tanto le pertenece todo, ¿estoy yo reconociéndolo de esta manera? En cómo administro mis bienes, mi tiempo, mis decisiones. Ahora no solamente es el heredero de todo, sino que dice por quién asimismo hizo el universo. ¿Se acuerdan? Sí, por eso decimos que tiene paralelo con Juan y con Génesis. ¿Y cómo dice Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y comienza a decir, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice allí más adelante, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa idea de dijo Dios, ¿cómo está creando Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Cómo comienza Juan? En el principio era la palabra. Literalmente es así, ¿no? Se tradujo el verbo, alguien le contaba el otro día, ¿no? Casiodoro de Reina, cuando tradujo ahí Juan, puso el verbo para ocupar un artículo masculino y no un artículo femenino. Pero literalmente es, en el principio era la palabra. La palabra que es Cristo. Él está allí participando de la creación. Más claro y evidente es cuando va a crear al ser humano y dice, y dijo Dios,
hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Nuestra, Padre, Hijo, Espíritu presente en la creación. O sea que si hoy tú estás aquí y yo estoy aquí, es debido a que el Hijo, aquel que vino y nació y que el mundo lo recuerda, pero no sabe que ellos que están celebrando la Navidad no estarían allí si no fuera porque en la eternidad este mismo Hijo participó en crear todo aquello que existe. Cuando nosotros meditamos en que no estaríamos aquí si no fuera porque alguien nos puso aquí, ¿qué brota de nuestra vida? Algunos se quejarían y dicen, ¡ah! Me pusiste en este mundo. Pero sabe, por eso Dios tenía un último mensaje. Y ese último mensaje es el Hijo. Y si este mundo está como está, no se debe a Dios. Dios creó todo perfecto. ¿Amén? Dice ahí al final de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. El que lo arruinó fue el hombre. No queriendo precisamente reconocer que es Dios a quien le pertenece todo y quiso tomar decisiones por sí mismo. Y lo arruinó todo, aún para nosotros aquí. Pero Dios en su gracia y en su misericordia tiene un último mensaje. Y es el Hijo. Y dice que por medio del Hijo ahora se pueden restaurar todas las cosas. Por medio de Él. Y estamos aquí en este mundo por Él, pero también para Él. Para Él. Y si algo debe despertar en nosotros, reconocer que Jesucristo es el creador de todo. Mire, a algunos les gustan los autos, ¿no? Tengo acá un amigo que le encanta. No es lo mismo que podamos ver en la calle un hermoso auto, a que el creador de ese auto nos presente y nos diga, mira, aquí está. Uno podría preguntarle y decirle, ¿cómo hiciste esto? Y podría conocer más profundamente aquello que está observando. ¿Sabe? El mismo creador es quien viene al rescate de nosotros. Se nos revela, se nos da a conocer para que podamos tener una relación con Él y por medio de esa relación poder acceder al Padre. Y está allí, y por medio del Espíritu Santo dice Jesucristo, yo me voy, pero queda el Espíritu y Él os enseñará y recordará todas las cosas que yo os he dicho. Tenemos a un Maestro inigualable, pero aún a veces seguimos tropezando con dudas, con situaciones en nuestra vida, cuando tenemos al mismo Creador del universo a disposición, primero para agradecerle, pero también para consultarle. O sea, si hay alguien que sabe cómo hemos de vivir aquí, ¿quién es? El que nos puso en este lugar. Si hay alguien que sabe por qué estamos aquí, sin duda es el Creador. ¿Cómo estamos respondiendo al Creador del universo? Ahora sigue el verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y estas dos cosas se relacionan, porque aquí dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Santiago lo reconoce, que el ser humano a veces pasa por un espejo, pero no siempre considera la imagen que ve en ese espejo. Pero por lo menos, la mayoría de las personas en el baño tenemos, ¿qué cosa? Un espejo. Y cuando nos levantamos, probablemente el primer paso es ir ahí al baño y nos vemos cómo estamos. Bueno, esta idea de resplandor es esta. Lo que está en el espejo es lo mismo que está del otro lado. O sea, lo que se refleja no es nada más ni nada menos que la realidad. Entonces a veces nos miramos al espejo, bueno, a algunos quizás no les gustaría lo que ve allí, pero está viendo la realidad. Bueno, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Si hay una manera de poder conocer la magnitud de la gloria de Dios, es en la persona de Cristo. Y si usted ve a Cristo, puede ver el resplandor de la gloria de Dios. Es lo que nos dice Juan. Nos decía Juan, y que leíamos recién en Juan 1:14, allí dice, y habitó, dice el verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Y me encanta esta última frase. ¿Lleno de qué? Y lleno de verdad. A veces nosotros quisiéramos ver un Dios lleno de gracia, que nos perdone todas. Y no queremos ver un Dios lleno de verdad. O a veces queremos ver un Dios lleno de verdad, que muestre cómo son las cosas. Pero la verdad sin gracia nos deja sin esperanza. Porque ¿sabe qué? La verdad es que usted y yo estamos condenados al infierno. Y si no fuera por la gracia de Dios, no habría esperanza para nosotros. Por eso, ¿cómo podemos conocer quién es Dios? Es en el resplandor de la gloria que manifiesta su Hijo. Por eso es muy importante el último mensaje que tiene Dios para la humanidad. Porque si no atendemos a este mensaje que es Jesucristo, no podríamos comprender a plenitud quién es Dios. Y lo veríamos a medias. Y siempre ver algo a medias, siempre trae malos resultados. ¿No? Es cosa de cuando a veces escuchamos alguna historia de lo que pasó, o nuestros hijos nos vienen a contar lo que pasó, porque están llorando, peleando, y uno cuenta una cosa y después otro cuenta otra cosa. Esto son historias diferentes. Después llevámoslos a otros eventos en nuestra vida, quizás mucho más importantes. Por eso es que debemos atender al resplandor de la gloria de Dios, que es Jesucristo, lleno de gracia y lleno de verdad. Las palabras de Cristo a la mujer adúltera: ni yo te condeno, gracia, pero vete y no peques más, verdad. Siempre encontraremos a Cristo actuando de esta manera. Por eso, hermanos, si queremos conocer quién es Dios, tenga una relación personal con Cristo. ¿Conoce a Cristo? ¿Conoce al Salvador? ¿Cuánto estamos leyendo los evangelios y escudriñando de su persona? Dice, y la imagen misma de su sustancia. A los niños más pequeños, normalmente la maestra, cuando se portan bien, algunas tienen un timbre, ¿cierto? De una estrellita o una imagen, y se las pone en la mano, ¿no? ¿Se acuerda alguno? A mí no tenía esas cosas, pero le pone ahí un timbrecito, ¿verdad? Ahora, si es una imagen de un elefante, si ustedes ven en su mano y les queda un elefante, ¿qué imagen va a haber en el timbre? ¿Una jirafa? No. Si la imagen que está aquí en el timbre es un elefante, la imagen que va a quedar en la mano o en una hoja va a ser un elefante. Bueno, esta idea, cuando dice la imagen misma de su sustancia, es este ejemplo. La palabra literalmente es carácter. De ahí viene para nosotros la idea de carácter. Cuando hablamos de esta persona, este es el carácter de esta persona, es lo que representa. Y es una imagen es una palabra, que se ocupaba para referirse precisamente a los timbres en la antigüedad, que también existían. Las cartas precisamente se sellaban con una cera en la cual iba impreso muchas veces un timbre que tenía la imagen de quién, o una letra que representaba quién estaba enviando esta carta, ¿no? Y por supuesto que la imagen que quedaba allí grabada es la misma que está en el timbre, en el sello. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo que Jesucristo es la imagen misma de Dios. Es la imagen misma de Dios. Y si usted ve a Cristo, va a ver quién es Dios. ¿Sabe? Dios no juega a las escondidas. Dios no juega a las adivinanzas ni quiere que sea descubierto. La mayoría de las religiones hoy intentan profundizar para ver quién y siempre tienen algo nuevo que decir. Dios ya entregó su mensaje. Su último mensaje es el Hijo. Ya no hay nada nuevo que decir. Allí está. Todo contenido en Jesucristo. Él es la imagen misma de Dios. Y dice ahí después, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¡Wow! Esto me encanta. Usted ha visto, el otro día estábamos tomando 11 ahí en la terraza, ya era de noche, y veíamos, ¿cuál es esa estrella? Bueno, bajamos una aplicación para ver las estrellas. Era Marte. Se veía un poco roja, ¿sí? Y después, ¿cuál es la que está cerca de la Luna? Júpiter era en ese entonces.
Y vimos, y uno ve las estrellas y dice, ¿y cómo pueden estar allí? Estas estrellas que usted ve aquí están sostenidas por hilos. Pero pensar y reconocer que nuestro planeta que gira allí alrededor del Sol está suspendido y afirmado, ¿por qué? Bueno, las leyes físicas nos explican cómo sucede. ¿Cómo sucede esto? Que incluso nos explican que la Tierra tiene una inclinación, ¿no? Y que esa inclinación le permite girar, ¿no?, alrededor del Sol y permite que hayan estaciones en nuestro... Si no, tampoco habría vida, o sería solamente frío o solamente calor y nadie soportaría. Bueno, nosotros soportamos aquí en el verano su altos grados de temperatura, pero en el invierno cambia la cosa. No sería posible sin eso. Y la física nos explica cómo, pero no nos dice quién. La palabra de Dios nos dice quién es. Y nos dice, es el Hijo. El Hijo es quien sostiene todo lo que existe, ¿sabe? Y si el Hijo, que es poderoso para sostener el universo, no va a ser poderoso para sostener su vida, consolarle, animarle, dar la palabra justa en el momento adecuado, sostenernos en todas nuestras necesidades. Y esto nos debe llevar a la reflexión de la confianza. Como veíamos recién, si Jesucristo es el mismo, es la imagen misma de Dios, tiene el mismo poder de Dios, sin duda, porque Él es Dios. Es lo que estábamos hablando ayer, los niños, ¿se acuerdan? Jesucristo dijo, yo, a ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué decía? Yo soy. Y estaba reconociendo que Él es Dios, diciendo, el yo soy viene al mundo. No mandó a alguien con un recado, con una tarea y delegó esa tarea en alguien cualquiera. Podía haber mandado al mejor de sus ángeles, pero Él mismo vino en Jesucristo. Y este es el mensaje de Dios, impreso allí en esa tarjeta de Navidad, para ti y para mí. Y más allá de los buenos deseos, Dios quiere que en esta Navidad nuestra mente esté centrada en el Hijo, porque ese es el último mensaje de Dios para nosotros. El Hijo, quien le pertenece todo, quien es el creador de todo, quien es el mismo Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él tiene la capacidad de sostener todas las cosas con el poder de su palabra, ¿cuánto más su palabra no va a ser su obra en nuestra vida? Me encanta Efesios, si quiere buscarlo, pero ahí Efesios, cuando nos está hablando de precisamente de Jesucristo y tomando este ejemplo, ¿no?, de la unión entre Cristo y la Iglesia, como la unión entre marido y mujer. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? ¿Cómo es limpia la Iglesia? Por la palabra. Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra. Guardar su palabra. Hermano, si Cristo sostiene todo lo que existe y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no podrá así también limpiar nuestra vida de aquello que nos contamina? Si hay algo que tiene poder, es la palabra de Dios. Por eso ponemos en el centro la palabra de Dios en este lugar. Lo que tiene poder no es la capacidad de algún líder o la elocuencia de alguna persona, o la capacidad de convencimiento de alguna persona, o las cosas que podamos ver. Aquí mucha gente o una gran actividad. Mire, lo que tiene poder es este libro, que es la palabra de Dios.
Por lo tanto, si hemos de confiar para hacer algo, tiene que ser en esto, basado en esto, confiando en este libro. Dice, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Sabe? Si esta palabra tiene poder, esta palabra nos muestra también que hay una situación complicada en nuestra vida, y es nuestra condición de pecado. Por eso es que este mensaje de Dios al hombre no solamente es un mensaje último, cabal, pleno, perfecto, sino que, no sé si usted alguna vez tuvo que entregar algún mensaje urgente. Yo me acuerdo, tenía como 14 años, estaba en las islas de Chiloé y no había teléfono, no había celular, y tuve que mandar un telegrama urgente, porque tenía que avisar que no iba a llegar a mi casa, había tormenta, ¿no? Y me iba a tener que quedar varios días allí. Tenía que avisar porque no había cómo comunicar, ni teléfono había. Mandé ese telegrama porque era urgente. ¿Sabe? Si hay un mensaje urgente, es el mensaje que entrega el Hijo, porque el Hijo y en Él nos podemos dar cuenta de nuestra condición. Por eso dice que este Hijo nos purifica, pero nos purifica ¿de qué? De nuestros pecados. Y Él efectuó esa purificación por medio de sí mismo. Su obra en la cruz permite que usted y yo pudiésemos ser limpios. De otra manera, nuestra condición no tendría esperanza. Y esto lo puso a Jesucristo en el lugar más alto que alguien podría tener. Como dice ahí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es el nombre de este Hijo? ¿Alguien me puede leer lo que dice allí atrás, ese versículo? Y llamarás, pondrás su nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese nombre es el que tiene este Hijo, Jesús. Hermano, si hay un mensaje que Dios quiere entregar en esta Navidad, más allá de los mensajes de esperanza, de bondad, ¿no? Y de buenos deseos hacia los demás, es Jesucristo, Jesús, el Salvador de nuestros pecados. Y si nuestra mente, y si nuestro corazón, y si nuestra disposición, y si nuestros propósitos y nuestra voluntad no están determinados y dirigidos hacia Él y depositados en Él, ¿sabe? Podemos pasar una linda Navidad, pero no va a tener sentido. Podemos pasar un lindo tiempo de fiesta, pero va a ser sin esperanza. Podemos tener una linda celebración, una exquisita comida, pero aún contaminados en nuestros pecados, si es sin Cristo. Que podamos reflexionar de aquí en adelante, lo que nos queda hasta conmemorar esta hermosa fiesta que nos gusta celebrar, traer a la reflexión cuál es el mensaje que quiere dar Dios en esta Navidad. Jesucristo, Él, el Salvador. Y como vimos, ¿quién le pertenece todo? ¿Quién sustenta todo con el poder de su palabra? Y esa misma poder para limpiarnos por medio de su obra, Jesucristo, hermano. No se trata de una religión, no se trata de tener simplemente rituales como para algunos lo llega a ser la Navidad, sino que sea un verdadero sentir, un verdadero reconocimiento, un verdadero amor por Jesucristo, nuestro Salvador. Que podamos meditar hoy y en los días que nos quedan y en estos domingos en Jesucristo. ¿Quién es? El Hijo. Ese último mensaje de Dios al hombre. Dios habló muchas veces, pero ahora esta es la última carta. Y nos llegó una carta, una tarjeta de Navidad.
y nos dice que este es el último mensaje, que es a quién debemos prestar atención, en qué nos debemos rendir, a quién debemos creer, a quién debemos confesar, en quién debemos confiar, en quién debemos sostenernos y quién puede limpiar nuestro corazón de nuestros pecados. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque, Señor, tú no te callas. Señor, tú nos hablas. Nos has hablado de muchas maneras. Tu palabra, la Biblia, es evidencia de las distintas maneras en cómo hablaste en la antigüedad. Pero ahora, Señor, nos has entregado este hermoso mensaje que está contenido en Jesucristo. Gracias, Señor, porque, Señor, no te guardaste nada. Todo lo que tenías que decir lo dijiste, y lo dijiste en la persona de Jesucristo. Señor, Él es el cumplimiento de todos los otros mensajes anteriores. Y si nuestra mente no está rendida a Él, nuestro corazón no está sometido a Él, si nuestra voluntad no está dirigida a Él, Señor, sin duda no hay esperanza. Puede haber celebración, puede haber una fiesta, puede haber regalo y puede haber un montón de cosas en esta Navidad. Señor, pero sin Cristo, nada de lo que apunta a todo lo demás tiene sentido. Señor, que no caigamos en el engaño que este mundo nos quiere mostrar, de que es bueno pasar un tiempo en familia, que sin duda lo es, que es lindo mostrarnos el amor por medio de los regalos, que sin duda lo es, Señor, pero que traiga nuestra memoria y que recordemos este mensaje que es pleno, completo, perfecto, pero también es urgente, Señor, y no solamente a nuestra vida, que podamos comunicar a otros este mensaje. Señor, que no comuniquemos religión, ni una iglesia, ni un nombre, ni una denominación, que no comuniquemos una cultura cristiana, que comuniquemos la importancia de Jesucristo en la vida de la gente, como lo debe ser en nuestra vida también. Guárdanos al volver al hogar y que podamos comenzar este mes de Navidad meditando en Jesucristo, tu Hijo, el mensaje. Señor, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.